Vamos a continuar con nuestro tema que veníamos pues analizando, ¿no? Vamos un poquito lento, pero no importa. Estábamos en el tema de aplicaciones, todavía con ecuaciones lineales. Y ya habíamos resuelto uno, voy a escoger otros dos. Y continuamos con el tema de ecuaciones cuadráticas. Entonces, de estos ejercicios pues que están dispuestos en este libro, ya resolví la clase pasada pues el 9, hay muchos más de ese estilo y me parece interesante también el 15. Vamos a resolver el 15, que es que maneja porcentajes, pero también el aspecto de ecuaciones lineales y inclusive con dos incógnitas, así como el anterior, ¿no? Cada problema es un poco distinto y los problemas que requieren más procesos y más lógica en su construcción pues son aquellos donde hay que construir un modelo matemático. Entonces, de pronto los modelos o los problemas que están más adelante, donde hay una figura, donde hay una función, una estructura ya definida, son más fáciles, ¿no? Pero estos son los que requieren más lógica. Pero es interesante también que ustedes empiecen a analizar, a construir esas relaciones matemáticas. Entonces el punto 15 no hay ninguna relación o una ecuación ya dada. Nosotros tenemos que generar esa ecuación, o sea, modelar, ¿no? Y hay unos pasos. Pues usted si quiere los puede seguir, como había mencionado en el anterior video, pues los pasos. Si no, simplemente sacar los datos de manera ordenada e irlos relacionando, ¿no? Este problema no posee una figura, solo unos datos conocidos, unas condiciones dadas, y las cuales pues las debemos interpretar desde el aspecto del álgebra para generar una ecuación matemática que me lleve a la solución. Bueno, problema 15, preparación de una aleación. La plata de ley inglesa es una aleación de cobre y plata, que es 7.5% cobre por peso. ¿Cuántos gramos de cobre puro y cuántos gramos de plata de ley inglesa deben usarse para preparar 200 gramos de aleación de cobre-plata, que sea 10% de cobre por peso? Ese es el problema. Y lo que he mencionado, a veces si no comprendemos mucho las afirmaciones del problema, vamos a la pregunta. Y primero identifiquemos lo que me piden encontrar. ¿Ya? A veces eso nos ayuda a ampliar el panorama y entender mejor el problema. Entonces, voy a utilizar por acá mi pizarra y yo voy a ir primero a determinar las variables, lo que me pregunta. Entonces nos ubicamos en la pregunta aquí y el problema 15 nos dice cuántos gramos de cobre puro y cuántos gramos de plata de ley inglesa. Entonces hay dos incógnitas allí. ¿Cuáles son esas incógnitas? Los gramos de cobre puro, que lo vamos a llamar X, ¿no? Esa es nuestra primera incógnita. Entonces estamos en el problema 15 y tenemos dos incógnitas. La primera, que es los gramos de cobre, el cual es cobre puro. Y Y, vamos a utilizar Y también, la otra variable, que vendrían a ser los gramos de plata de ley inglesa. Entonces serían los gramos de plata de ley inglesa, así se llama. Y entonces no son las dos incógnitas, no las conocemos y eso es lo que nos pide el problema encontrar. Y hay unas condiciones, ¿no? Las cuales me van a formar las ecuaciones. Entonces aquí hay que combinar bien. Ahora, ya tenemos nuestras variables y tenemos unos valores conocidos. Lo primero es que, ¿qué quiero preparar? Y esto está en la pregunta. Se quiere preparar 200 gramos de aleación de cobre y plata. Obviamente es una combinación de cobre
y es una combinación de plata, no hay más, solamente hay los dos metales, cobre y plata. Y se quieren preparar 200 gramos, es decir, de ahí que se deduce. Entonces, una primera ecuación que se deduce de allí es que esta cantidad X de gramos de cobre más esta cantidad de plata de ley inglesa, al sumar esos gramos, me tiene que dar la solución completa de cobre y plata, o la aleación de cobre y plata, que tiene que ser igual a 200. Hasta ahí tendría una primera ecuación, ¿ya? Ahora, si tengo dos variables, debe haber dos ecuaciones lineales, ¿no? Porque es un problema lineal. Nos falta la otra. La otra seguramente se construirá. Y este problema es muy particular porque hay algunos problemas donde las afirmaciones van en orden. La primera afirmación o la primera proposición te genera una ecuación. Y en su orden, la segunda afirmación que tú lees o proposición te genera la segunda ecuación. Ahora, este problema es particular porque no sigue ese orden, ¿no? Hay que tratar de conectar todo de manera lógica. Entonces ya utilicé hasta allí la primera información, que los gramos suman 200. Ahora, me toca utilizar la otra. Con la condición de que sea 10% de cobre por peso. O sea, vamos a tratar de interpretar eso. O sea, los 200 gramos de mi solución combina gramos de cobre puro y gramos de ley inglesa. O sea que en la ley inglesa también hay gramos de cobre puro, también contiene gramos de cobre, ¿ya? Entonces, ¿qué se quiere? Que en estos 200 gramos, que es una combinación de esas dos sustancias, el 10% de ese 200 debe ser cobre puro, cobre por peso, o sea, cobre puro. ¿Y quién es el 10% de 200? Ustedes recuerdan que 10%, si yo lo quiero operar, es 10 sobre 100 por 200. Eliminamos aquí dos ceros. ¿Y esto cuánto nos da? 10 por 2, 20 gramos. O sea, estos 200 gramos de esta combinación de estas dos en cobre puro debe tener 20. Y, por favor, aquí viene la otra. Entonces, ¿cómo lo escribo? O sea, los gramos de cobre que debe tener, que son X, o sea, acá vuelvo y repito X, más los gramos de cobre que contiene Y, o sea, los gramos de cobre que contiene y le voy a dejar aquí este espacio, porque no puedo poner Y, sino tendría lo de arriba, debe ser igual a 20. Estoy hablando solamente de los gramos de cobre. Y no es gramo, no es cobre puro. Y, ¿quién es Y? Es la plata inglesa. Y la plata inglesa, y empiezo a leer otra vez el problema. Miren, la plata de la inglesa es una aleación. Vuelve a ser otra combinación de cobre y plata también, que es 7.5% cobre por peso. Voy a interpretar ese 7.5% de cobre por peso. Entonces, ¿qué pasa? Viene la otra, ¿no? La otra aquí, el otro análisis. Cuando te dice que la plata de ley inglesa, y lo escribo, de ley inglesa, le voy a poner ley, es que la plata de ley inglesa, esta tiene, entonces, no lo pongo igual todavía, entonces, ¿qué pasa? El 7.5% de la plata de ley inglesa es que, aquí se va igual, es cobre puro,
¿sí? A su vez, el resto del 7. Si es 7.5% es cobre puro, el resto, o sea, lo que le falta para llegar a 100 sería, que no lo necesito igual aquí en el problema, sería la otra cantidad de material que contiene pues la plata de ley inglesa. Pero entonces, el 7.5% de este Y es que es cobre. Entonces, en otras palabras, no le voy a poner esa notación PLI, porque los gramos de PLI es los gramos de plata de ley inglesa y como le ha simbolizado con Y. Entonces, esto equivale a 7.5% de ¿quién? De Y. Esto es cobre. Entonces, miren, me devuelvo mi segunda ecuación. O sea, a esta de acá, a esta. ¿Qué nos dice el problema? Que esta solución de 200 gramos debe tener 10% de cobre puro. Pero X ya es una cantidad de gramos, más el cobre que sale de Y. ¿Y cuál es ese cobre que sale de Y? Es el 7.5% de ¿quién? De Y, igual a 20. Entonces, esta sería mi segunda ecuación. Ok, entonces yo voy a borrar esto de acá, porque si no me queda aquí un despelote. ¿Y qué tendría? Hagamos esta separación. ¿Y qué tendría? Que esas dos ecuaciones, que las escribo de este lado, ahora serían la primera normal, X más Y igual a 200, normal. Es la combinación de los gramos de cobre y de plata de ley inglesa. Pero la ecuación de solo cobre sería X más 7.5% y 7.5 para efectos de operación 7.5 sobre 100 por Y igual a 20. Entonces tengo mis dos ecuaciones. Ecuación 1, ecuación 2. De 1 despejo la que sea. No sé, vamos a despejar X, ¿no? Entonces, ¿qué me queda? X igual a, 200 menos Y. Y esta la reemplazo en 2 para que me quede todo en términos de Y. Entonces, ¿qué tendría? Tendría, reemplazando en 2, tendríamos 200, tendría, la ecuación 2 se convierte en X, ¿no? Pero X es 200 menos Y más 7.5 sobre 100, que es 0.075Y, y esto es igual a 20. Entonces, si hacemos esta operación, ¿no? Y pasa todo un solo lado, nos quedaría 200 menos 1. Hagamos esa operación por aparte, ¿no? Entonces tendríamos menos 1 más 0.075. Eso nos da negativo menos 0.925. Perdón, parece una Q. 0.925 por Y igual a 20. De donde, si hacemos las operaciones respectivas, despejando Y, es decir, pasando a un lado, y nos quedaría 200 menos 20 dividido entre 0.925. Esto nos da que Y es igual a 194.6 aproximadamente.
y lo vamos a tomar así. ¿Y quién es y? Borramos esto. Y esto también. ¿Quién es y entonces? Tenemos por acá. Y son los gramos de plata de ley inglesa. O sea, los gramos de plata de ley inglesa equivalen a 100.6 gramos aproximadamente. Y X son los gramos de cobre. Los gramos de cobre son 200 menos Y, o sea, 124.6. O sea que X, ¿cuánto nos da? Entonces hagamos esa diferencia. Y eso nos da 5.4 aproximadamente. Listo, y tenemos las dos soluciones. Entonces, respuesta. Usted ya responde su problema, ¿no? Que nos piden encontrar los gramos de cobre. O sea, X son 5.4 y los gramos de plata inglesa son 194.6. ¿Listo? Y esa es la solución a ese problemita que me pareció pues muy interesante resolverlo, ¿no? Resolverlo. Entonces, para que por favor tengan en cuenta esos detalles. Muy bien. Vamos ahora entonces a resolver otro problema. Vamos a resolver otro problema. Borramos esto. Ok. Voy a escoger otro, el último de esta serie, también que sea algo interesante. Y, por ejemplo, ¿no? Un poco geométrico y también físico. Alcance de un radio de comunicación, o sea, el 20. Yo creo que este libro, al final, contiene la sección de respuestas, pero solamente nos da las respuestas a los impares. Este es par. O sea, que el anterior lo pueden revisar, ¿no? Porque es impar, 15. Ahora voy con el 20, alcance de un radio de comunicación. Dice, dos niños tienen radios de comunicación que tienen un alcance máximo de 2 millas. Vamos a asumir que ese alcance máximo de 2 millas es en un área circular. ¿Por qué? Porque los radios, ¿no? Si usted tiene un radio, y voy a hacer esa imagen por acá, y esto sí tiene una, digamos que aquí está el radio, el transistor. Entonces, ellos tienen un rango máximo a su alrededor, ¿no? A su alrededor. Y por lo tanto vamos a tomar como ese rango máximo, como aquí lo dice, o radio, ahí lo está diciendo, sí, un alcance máximo de 2 millas, entonces ese alcance máximo va a estar alrededor del radio, ¿ya? O del transistor, y valga la redundancia, su radio va a ser igual a 2, ¿no? Como máximo, 2, pero de forma circular alrededor de él, ¿ya? Bueno, uno de ellos sale de cierto punto a la 1 p.m., sale en un tiempo a la 1, y camina al norte a razón de 4 millas por hora. El otro sale del mismo punto a la 1:15 p.m. y camina al sur a 6 millas por hora. ¿Cuándo no podrán comunicarse entre sí? Entonces miren que aquí este problema amerita un dibujo para su comprensión, ¿no? Y en este caso, cuando un objeto o varios objetos se trasladan en el plano, entonces debemos trazar ese plano cartesiano. ¿Cómo lo voy a hacer aquí? Entonces tracemos nuestro plano cartesiano, X y Y. Ellos inician desde el mismo punto que lo voy a ubicar en el origen. Primero, el primer niño se mueve hacia dónde. Y lo vamos a trazar de esta misma, ¿no? Uno de ellos sale de cierto punto, bueno, y camina al norte a razón de 4 millas. Entonces, cuando él camine hacia el norte, el primer niño, o sea, en esta dirección, él lleva una velocidad constante y
Los dos niños están desde el mismo punto, pero el uno va hacia el norte y el otro va hacia el sur, se van alejando. Y recuerden que cada uno lleva un radio, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Al ir caminando de esta manera, van a ubicarse en un punto. Y lo voy a ubicar este punto por aquí, en este. Asumamos que están aquí. De tal manera que esta circunferencia de radio 2 quede tangente, y aunque aquí parece ser que hay un espacio, no lo hay, no lo puedo trazar más. Y el otro, en algún momento, también, recuerden, hay que analizar, ¿no? También, en algún momento, este niño de acá también, su centro va a estar por aquí. Uy, perdón. Su centro va a estar por allí. Y las dos circunferencias van a ser tangentes, ¿no? O sea, tangentes es que van a quedar así. ¿Listo? No va a haber, o sea, se van a intersecar solamente en un punto, no en dos. Entonces, no puedo dibujarlo exactamente por el lápiz, pero espero que sí me entiendan, ¿no? ¿Eso cuándo va a pasar? Pues cuando esta distancia, miren, que lo separa, ¿ya? O sea, esta de aquí, uy, perdón. Cuando la distancia que lo separa, es decir, esta de aquí y esta de acá, hasta su centro, sea igual a ¿qué? A 4, ¿ya? Cuando esa distancia sea igual, o esa diferencia de distancias sea igual a 4. ¿Por qué 4? Porque sabemos que el radio de esta vale 2 y el radio de este también vale 2, ¿no? La mitad, 2 y 2. Es desde el centro hasta el extremo, ¿no? Y acá, 2 y 2. Después de allí, o sea, después de allí, ya la distancia que los separa va a ser mayor a 4 y por lo tanto ya no tendrán comunicación. ¿Listo? Antes de eso, las circunferencias se encuentran y por lo tanto van a tener comunicación. Entonces el problema es muy interesante, ¿no? Ahora, ¿qué sucede? Borremos esto, hasta ahí tendríamos ese dibujo, ¿no? Y ahora vamos a mirar las situaciones. Voy a meter variables a esto. Entonces necesito otra vez el plano cartesiano, por acá. X y Y, y solamente estamos trabajando sobre Y. Entonces, ¿qué pasa? Cuando aquí está 1, 2. Cuando ya he llegado a esta posición 2, y miren lo que voy a hacer. Ya sabemos que es 2, pero a esto lo voy a llamar Y1. ¿Listo? Y1. Y cuando el otro niño ha llegado a esta posición y a la posición menos 2, pero en positivo ha recorrido una distancia y sub 2, que son 2 metros, ¿listo? 2 y 2, solamente que en sentido contrario, nada más. Solo que le pongo menos 2 por el plano cartesiano, pero en distancia, que es valor absoluto, o sea, positiva, es 2 y 2, ¿ya? Como está en el dibujo de acá. Pero ¿qué pasa? Y lo voy a escribir por acá. Resulta que nos están dando información además de la velocidad, ¿no? Uy, perdón. De la velocidad, porque ambos llevan una velocidad constante diferente. Y recordando esto, porque la idea es hacer aparecer el tiempo, porque me están preguntando sobre el tiempo, ¿no? Miren, la otra cosa. ¿Cuándo no podrán comunicarse entre sí? Siempre la pregunta, ¿no? ¿Cuándo? ¿Cuándo es la pregunta? ¿Cuándo no podrán comunicarse? Y ya lo miramos que ellos no podrán comunicarse cuando la distancia entre ellos sea mayor a 4, que es una cosa. Pero ¿cuándo es el tiempo? ¿Ya? ¿En qué minuto? ¿En qué hora? Y el problema está trabajando en horas, entonces después de cuántas horas, ¿no?
También que la podemos trabajar en minutos, vamos a trabajar en horas para no ir en contra de las unidades, porque velocidad está en millas por hora y todo además está en millas. Entonces, después de cuántas horas, digámoslo así, ellos no podrán comunicarse sabiendo que parten en tiempos distintos y ya lo vamos a considerar. Entonces nuestra variable, nuestra incógnita es t. Datos conocidos son las velocidades. Entonces miren esto. Y1, pero hay una velocidad 1. ¿Y cuánto es la velocidad 1? Del primero, de que va hacia el norte. Nos dice el problema que va a 4 millas por hora. O sea, velocidad 1 es 4 millas por hora. Y la velocidad del segundo niño es 6 millas. Perdón por la escritura. 6 millas por hora. ¿Ya? Las vamos a tomar positivas, no importa. Distintas velocidades e inician en distintos tiempos. ¿Ya? Ahora, ¿qué sucede? Voy a tratar de integrar nuestra variable tiempo acá, porque acá no puedo mirar el tiempo está implícito allí. Entonces, para eso voy a utilizar esta fórmula que todas las conocemos. Velocidad es igual a distancia con d sobre tiempo. Y entonces, la distancia es igual a ¿qué? A velocidad por tiempo. Y la distancia acá la he llamado y. O sea que vamos a utilizar la fórmula y, velocidad por tiempo. Porque de alguna manera tenemos que involucrar el tiempo y la velocidad en las distancias. Entonces, ¿qué sucede? Para esta y1 tenemos velocidad por tiempo. O sea, 4. Simplemente escribimos 4 por t. Y para ambos va a ser el mismo tiempo. ¿Listo? Solo que inician en horas distintas, que es otra cosa. Pero para ambos y para todas las personas el tiempo nos va a transcurrir igual. Así yo me mantenga en pausa, el tiempo sigue moviéndose. O sea, el tiempo no para. Por lo tanto, y sub 2, ¿cómo lo puedo expresar? Teniendo en cuenta lo que acabé de mencionar. Es la velocidad por su tiempo. Pero ¿qué sucede? ¿Ya? ¿Qué sucede? A este por ahora le voy a llamar t sub 2, pero mejor t de una vez para no tener tantas ecuaciones. Y entonces, es el mismo tiempo t anterior, pero como este tiempo transcurre cuando ya se ha empezado a mover, ¿ya? Y debe ser desde el movimiento, le debo restar lo que el otro ya ha transcurrido. ¿Por qué? Pero me entiendan. Porque el primero inicia más rápido, inicia a la 1 y el otro sale 15 minutos más tarde. ¿Listo? Pero esos 15 minutos los debo expresar en horas. O sea, al tiempo que tenemos por acá, ¿ya? Le debo quitar los 15 minutos, que es la ventaja del otro. Entonces sería menos, miren cómo escribo ese 15 minutos. Como esto tiene que estar en horas, debo dividirlo entre 60. Y eso es y sub 2. 6 por el tiempo que le corresponde, y el tiempo es t menos 15 sobre 60. Y ahora sí, borremos esto de acá, este dibujo también, y utilicemos este espacio para hacer las operaciones. Entonces, ¿qué tendríamos? Escribo esto por acá. Y sub 1 es igual a 4 por t. Y tendríamos y sub 2 es igual a 6 por el tiempo anterior menos 15 sobre 60, que es
lo que transcurre cuando ya se empieza a mover, 15 sobre 60. Y ahora simplificamos cuánto nos da eso. Pero además, ¿qué sabemos? Además, sabemos que y1 más y sub 2 suman ¿cuánto? Suman 4, ¿no? ¿Listo? Por lo que habíamos mencionado. Si yo sumo las dos distancias, eso va a ser 4 positivo en valor absoluto, porque estoy hablando de distancias, ¿no? Y esta la voy a utilizar acorde a lo que acabo de mencionar. Pero ¿quién es y sub 1? Es 4t, porque tiene que aparecer el tiempo, más 6 por t menos 15 sobre 60. Y este tiene que ser igual a 4. Entonces, nos centramos en resolver esa ecuación en la variable t. Entonces, ¿qué me quedaría haciendo operaciones? 4t más 6t menos 1.5 nos quedaría si multiplicamos, ¿no? 6 por 15 sextos, sexta 1, sexta de 60, 10, o sea 15 sobre 10, 1.5, 4. 6 más 4 nos quedaría 10t igual a 4 más 1.5, de donde t va a ser igual 5.5 sobre 10, de donde t es igual a ¿cuánto? 0.55 ¿qué? Horas. Los sigo trabajando en horas, ¿no? Los minutos los pasé a horas, tengan eso en cuenta. 0.55 horas. A veces interpretar las horas nos dificulta y en ocasiones es mejor pasarlas a minutos. Borramos esto y voy a leerlas mejor como minutos. Entonces, ¿cómo paso ese t que está en horas a minutos? Entonces, simplemente... ¿Y por qué lo paso a minutos? Porque es que hay unas horas fijas. Empieza el 1 a la 1 y el otro a la 1 y 15. Entonces, 0.55 por 60. ¿Esto cuánto nos da? 0.55 multiplicado por 60. Eso nos da 33. ¿Qué? Minutos, porque esto estaba en 60 minutos. 33 minutos. Y como t es para ambos, ¿ya? Cuando ellos se van, y es una sola pregunta, ¿cuándo no podrán comunicarse? Respuesta. Recuerde que para el uno recorre 33 y para el otro, ¿cuánto recorre? Pues 33 menos 15 sobre 60 minutos, ¿no? Perdón, 33 menos 15 minutos. O sea, el uno recorre 33 y el otro va a recorrer 33 menos 15, lo que nos dé. No es que los dos recorran ambos 33, no. El uno recorre en tiempo 33 y el otro, ¿cuánto recorre? En tiempo 33 menos los 15, ¿ya? Es decir, 18, ¿no? 18 minutos. Entonces, para la respuesta solo tomo el tiempo de que el 1 empieza a la 1. Entonces, después de cuánto, ya ellos ya no se van a poder comunicar. Después del tiempo 1 con 33 minutos. Es decir, después de la 1 y 33 en adelante, ya no se van a comunicar. Después de la 1 y 33, ya no se van a poder comunicar. ¿Ya? Y el otro, pues igualmente, miren que nos va a dar el tiempo para ambos, ¿no? 1 y 33 minutos. 1 y 15 más 18 sigue siendo también 1 y 33. ¿Listo? O sea, la respuesta es que después de la 1 y 33 ya no se van a poder comunicar, siguiendo esa dirección. Muy bien, entonces quedarían esos dos problemitas resueltos. Y pues ya
seguiré con el tema de ecuaciones cuadráticas, ejercicios y problemas de aplicación. Terminamos ese tema y dejo la guía. Gracias.